Amén. Mira. Yo voy a Bendiciones para todos. Dios le bendiga a todos en esta hermosa tarde. A cada uno de los que están aquí presentes, especialmente a las visitas, siempre lo digo. Aquí lo primordial sobre todo y lo más importante es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero después son las visitas que han llegado a esta casa. Porque como tú llegaste hoy y como han llegado aquí cada uno de ustedes, así llegué yo un día también. Amén. Y Dios tiene propósito y tiene planes para nuestra vida. Y cuando Dios tiene planes para nuestra vida, de una forma o de otra, se completan, ¿verdad? Pero está en nosotros de cómo ese proceso de alargarlo o de acortarlo para que ese plan de Dios se cumpla. Amén. Y detrás de los planes de Dios siempre vienen, ¿qué? Bendiciones. Amén. Pero esas bendiciones están en ti y en mí si las recibimos o no las recibimos. Amén. Aleluya. Esas bendiciones es a base del proceso. Porque Dios, cuando te da una palabra o te da una palabra sobre tu vida o una promesa sobre ti, Dios la cumple. Porque la palabra dice que Dios no es hijo de hombre para mentirse, pero mucho menos para arrepentirse. Y gratos son los dichos de su boca, me dice la palabra. Amén. Aleluya. Pues aquí se ha estado hablando durante el transcurso de la mañana, ¿verdad? Dios, como digo Dios, siempre Dios respalda la palabra cuando uno está en la voluntad de Dios. Amén. Y se ha ido hablando, el pastor esta mañana estaba hablando de piedra, de que si la boca, abramos la boca, alabemos a Dios. Y en este día, la Biblia me enseña a mí, en toda la Biblia, el proceso de lo poderosa que es la palabra de Dios. Amén. Pero hoy yo les quiero compartir dos historias a ustedes que me han hablado a mí de una forma diferente. Es una historia que muchos conocemos una y la otra a veces un poquito menos. Pero son dos historias que es con un mismo pueblo, pero con dos diferentes líderes. Aleluya. Amén. Que es el pueblo de Israel. Amén. Y esta tarde les voy a compartir la historia de Moisés y la historia de Josué. Muchos conocemos a José cuando los hermanos los vendieron, pero eso es otra historia. Pero Josué, para darle un adelanto, fue el sucesor de Moisés, el que llevó al pueblo a conquistar diferentes tierras. Aleluya. Y en esta tarde yo tengo una frase que el Padre me dio que la quiero compartir con ustedes. Porque a pesar de que era un pueblo, dos diferentes líderes que tuvieron que determinar una decisión en el momento de la batalla, y esa decisión que ellos tomaron marcó dos historias diferentes con un mismo pueblo. ¿Y cómo se marca esa historia? Con la decisión que tú tienes que tomar y la que tengo que tomar yo. Amén. Eso marcará la historia de los planes y el proceso que Dios tiene con nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Aleluya. Entonces, aquí yo les voy a compartir esta historia de Josué. Pero antes de irnos a la palabra, quiero que hagamos una oración. Aleluya. Amante Dios Padre Celestial, vengo a tu presencia, Señor. Mira, Señor, pidiéndote, Dios mío, que seas tú, Padre amado, que tomes el control total y absoluto de mí, Padre Santo. Que seas tú tomando el control de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre, de nuestras palabras, Padre amado. Seas tú hablando una vez más a nosotros en esta hora, Señor. Porque tú nos hablas, Señor, conforme a la necesidad del pueblo de nuestros corazones, Señor. Yo no conozco, Padre, pero tú sí conoces, Señor, en esta hora. ¿Quién tiene una situación en su vida, Padre? ¿Quién tiene una enfermedad, Padre? Y serás tú, Dios mío, tomando el control a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tú traerás sanidad, Señor. Tú traerás paz, Señor. Tú traerás fortaleza, Señor. Y que sea tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Señor. Te pido que nos hable en esta hermosa tarde, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Pues en estas dos historias, ¿verdad? En la historia de Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos del 12 al 16, es la historia de Moisés. Amén. Y después más adelante le voy a estar leyendo los versículos del libro de Josué. Pero en el libro de Éxodo, aleluya, deme un segundito. El versículo 12 al 16, se los voy a leer, dice así.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. No es esto lo que hablamos en Egipto, dejándonos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ve la salvación. O sea, mira cómo dice el versículo: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con nosotros, porque los egipcios que habéis visto nunca más para siempre los veréis. Amén. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que Jehová peleará ¿por quién? Por vosotros. Así que estar tranquilos. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés, pero mira lo que pasa aquí: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza la vara y extiendes tu mano sobre el mar y déjalo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Aleluya. O sea, aquí yo les quiero hablar, según yo estaba leyendo y lo que el Padre me está hablando a mí, en este versículo dice que es un pueblo que ya venía de ser libre, un pueblo cautivo, y sabemos la historia de Moisés. La historia de Moisés, cuando Dios se le presenta al principio y lo escoge, que le da una palabra, una promesa, ¿qué le pide el Señor a Moisés que haga? Que vaya, que él es el escogido para libertar al pueblo. Amén. Pero mira lo que le dice: tienes que ir a Egipto a enfrentar al faraón. ¿Y qué fue lo primero que Moisés dijo? No, yo para allá no voy, yo soy escogido, porque él tenía temor, porque él había matado un ¿qué? Un egipcio. Había matado un guardia egipcio. Entonces, el temor de él era que le fueran a condenar o hacerle algo por lo que él había hecho en Egipcio. Pero lo importante aquí no es lo que él había dicho, sino lo que Dios le dijo. Amén. Eso es lo importante de lo que Dios le dijo. Pero en la historia de Moisés yo estoy viendo que el temor y el miedo a veces se nos olvida de las cosas que el Padre nos da a nosotros, nos entrega en las manos. Porque el Señor, cuando tiene un propósito con nosotros o tiene planes con nosotros, Él nos entrega herramientas y nos entrega cosas para nosotros poder vencer. Ejemplo bíblico, David. Vamos a ir donde David, que tenía que pelear contra un grande, que gente que supuestamente estaban preparadas, tenían temor de enfrentarse al gigante. Pero mira, aquí un pueblo que a base de las decisiones que tomó Moisés, y todos tenemos un pueblo que aquí no estamos viendo de una forma, pero ya pronto vamos a ver este pueblo actuar de otra forma. ¿Por qué? Porque aquí, cuando ellos hablaban, que se veían ya que el enemigo del pueblo del faraón los tenía persiguiendo y los tenía acorralados, sintieron ¿qué? Temor. Y un temor que se le olvidó de usar lo que tenían en sus manos para vencer y conseguir la promesa. Yo me imagino en el momento que Moisés llegó a la orilla del mar, que tenía el faraón detrás de ellos, y encontrarse atrapado, que el pueblo le dice ahora, porque le pidieron, le reclamaron: ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Nos vamos a morir aquí. Y eso turbó a Moisés, porque Moisés no se acordaba de que él había tenido algo que Dios le había dado, y que era la vara. Pero sí no se había olvidado nunca de que Dios da, porque cuando Dios da una promesa, Él siempre anda con nosotros. Él nos acompaña. Porque Dios no da una palabra, sino que la supervisa a que se cumpla. Pero el plazo de que se cumpla esa palabra está en tus manos también, porque tú tienes que hacer algo que Dios demanda para que se cumpla la promesa y reciba las bendiciones. Aleluya. Entonces a Moisés se le había olvidado que él lo que tenía era que levantar la vara que Dios le había dado y hacer lo que Dios le había mandado a hacer, sin temor ninguno. Pero el temor lo hizo olvidarse del poder que él tenía. Pero a base de leer esta lectura y estudiar esta palabra, el Padre me fue hablando que no solamente a veces nos da cosas que nosotros podemos utilizar, dones, talentos, ni no. Sí que no, en esta historia
el poder más grande que nosotros tenemos es nuestra boca. Amén. Es el poder más grande. Y eso lo vamos a ver en el libro de Josué, el cual, en Josué capítulo 10, del versículo 8 en adelante hasta 8 hasta el versículo 14. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso eres. Aleluya, alabado sea tu nombre. Gloria a Dios santo. Aleluya. Gloria a Dios. Grande y poderoso eres, Señor, aleluya. Grande y poderoso eres. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y Josué capítulo 10, versículo 8. Josué. Aleluya, no me coge el libro. Josué capítulo 10. Aleluya, no me quiero ver. Gloria a Dios santo, poderoso eres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ajá, amén. Y la palabra seré en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Y mira cómo Jehová le dice a Josué aquí. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Nuevamente, lo mismo que Moisés le dice al pueblo, que no tengan temor. Aleluya. Porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Aleluya, que aquí podemos ver que no solo Dios le da una palabra, sino que le dice que le entregó. ¿Que le entregó qué? Ya tenía una victoria, sin ir para allá, ya tenía victoria. Entonces, le está diciendo, te entregué en tus manos, te he entregado en tus manos, aleluya. Ya Dios le entregó en sus manos. Amén. Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llamó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que por los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, o sea, en presencia del pueblo, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jazel? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo día aquel, ni lo va a haber, digo yo, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Aleluya. Aquí en estas dos historias yo puedo ver del poder que Dios nos da en la boca. Entonces aquí yo cuando leí los dos versículos que dice no temas en el libro de Éxodo, y también nos dice no temas en el libro de Josué, yo
el Padre me dio un tema donde yo digo, no temas, porque el Padre te da la victoria y te acompaña. Aleluya. Porque el Padre cuando da una palabra, como dije ahorita, Él sigue su palabra a que se cumpla. O sea, amén, que aquí en el libro de Josué, ¿por qué explico más de Josué? Porque Josué era un varón de Dios que tenía no solamente una palabra, sino una fe. Según el entendimiento, leyendo la palabra, tenía una fe increíble. Porque cuando Dios le dijo, sube al monte, yo me imagino yo siendo Josué, que sube al monte, ahí es que voy a subir, porque ¿qué es el monte? Presencia de Jehová. Aleluya. Entre más suba, más presencia tiene. Aleluya. Entonces yo me imagino a Josué que rompió a caminar buscando la presencia y siguiendo lo que Dios le había dicho sin que nada lo turbara. Pero mira esto, un pueblo que se quejaba, porque si vamos al principio del libro de Josué, dice que Josué primero conquistó una pequeña ciudad que se llamaba Ahí, en la palabra, y de ahí pasó a conquistar a Gabaón. Cuando conquistó a Gabaón, se unieron y estos tenían una ciudad grande fortificada, una ciudad que era una ciudad bien preparada. Pero ¿qué pasa? Había un príncipe que había escuchado de Josué y este sintió temor y se levantó en contra de Josué. Aleluya. Cuando se levanta en contra de Josué, pero sabe del poder y el respaldo que tenía de parte de Dios, pidió ayuda a 4 príncipes más que se unieran con él para pelear contra Gabaón y contra Josué. O sea, conspiraron para poder combatir contra ellos, para tratar de quitar lo que Dios había prometido. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Cuando Gabaón vio lo que iba a acontecer, que los príncipes estaban allá, digo los reyes, aleluya, estaban reunidos para conspirar contra Josué, ellos fueron y le dijeron a Josué, oye, Josué, ven acá, necesitamos tu ayuda, aleluya. Pero mira la diferencia a de Moisés, a de Josué, aquí es que yo me paro, porque cuando Josué decía algo, el pueblo rápido, o sea, estamos pasando de un pueblo donde se pasaba siempre poniendo pretextos y contendiendo con Dios, a un pueblo acercarse y hacer que Dios fuera parte de ellos. Aleluya. A poner a Dios en sus planes, a poner a Dios en todo lo que iban a hacer. O sea, ya no era un pueblo que contendía con Dios ni con el líder. Porque, como le dije al principio de la frase, nosotros las decisiones hacemos la diferencia de marcar un antes y un después. Y no tanto en nuestra guerra espiritual, porque desde que nosotros tomamos la decisión de servirle al Señor, comienza la guerra espiritual, pero también donde vamos a ir a sitios que tenemos que confiar, creer, tener fe para conquistar. Pero es el oír la palabra de Dios. Aleluya. Entonces yo me imagino cuando el Señor le dice a Josué, ve allá, te lo he entregado. Pero mira aquí la palabra, no dice te lo voy a entregar, ni te los entregaré. Te los he entregado. O sea, ya le dio la victoria sin haber llegado al lugar. Aleluya. Entonces yo no sé por qué aquí no creemos lo que Dios ha planificado en tu vida. Porque si Dios mira lo que dice, que Josué le pidió que el sol se detuviera en Gabaón y la luna en el valle de Ajalaón. Pero ¿qué sucede? Pues yo me pregunto el secreto, ¿por qué se detuvo el sol y se detuvo la luna? ¿Por qué Josué lo pudo hacer? Pues cómo tenía la autoridad de con su boca, como dijo el pastor ahorita, de la autoridad que nosotros tenemos y el poder al abrir nuestra boca. Cuando José oró, yo me imagino a José orando frente al pueblo de Israel y pidiéndole a Dios, pero ¿qué fue lo primero que él hizo? Él empezó a caminar y yo me imagino mientras Josué iba caminando, Jehová iba en las nubes encima de él. Aleluya. Y diciendo, camina, siervo, que yo voy contigo. Vamos para el monte, que yo voy contigo. Yo pelearé contigo. Aleluya. Y yo no sé, cuando Dios te manda, Dios respalda su palabra para que se cumpla su promesa. O sea que si Dios te manda a viajar y te manda para Dominicana, te manda para Haití, Dios se va a montar en el avión contigo. Si tú te quedas en un hotel, ahí Dios va a estar contigo. Si tú te montas en un vehículo, Dios va a estar contigo, porque Dios te va a proteger donde quiera que tú vayas. Aleluya. Amén. Y no solamente eso, también va a proveer, también va a suplir, porque ya Él lo habló.
Lo que tenemos es que tener la fe de Josué, que él caminó sabiendo que ya tenía la victoria, aleluya. O sea, el primer punto es la fe a él moverse. Pero mira lo que dice el temor, lo que pasó con ese pueblo antes por causa del temor. Aleluya. Entonces, hoy en día, aleluya, yo voy a predicar aquí, pero yo no sé qué hacer. Esta gente masiva que vienen a predicarte palabras y a tratar de implantarte el miedo para que tú parezcas sentado. Y dice que cuando tú permaneces sentado, el que permanece sentado, ¿qué hay? No hay bendición, no hay propósito. Aleluya. Pero cuando tú rompes ese miedo, en vez de estar sentado y tú estar en pie y caminar como Josué, el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Aleluya. Amén. Lo que hay es que caminar. Aleluya. Y no tan solo eso. Dice que cuando Josué caminó y llegó, yo me imagino al Señor mirando aquí por la fe de Josué. El segundo punto, ¿cuál es aquí? Aleluya. Que cuando Josué llega allá, ¿quién fue el primero que empezó a tirar piedra? Aleluya. El padre fue el primero que dijo, espérate, a tirar piedra aquí. Y yo me imagino que él ve la fe de Josué, que vino y dijo, espérate. Josué tiró piedra aquí, Josué peleando, pero esa gente, yo me imagino el pueblo, cuando vieron ellos peleando, pasaron las 10 de la mañana peleando y el sol puesto ahí. Las 12 del mediodía el sol hay, las 4 de la tarde el sol hay, las 8 de la noche el sol hay, las 2 de la mañana el sol hay. Y el pueblo viene y dice, Jehová está con nosotros, aleluya. Porque solamente eso lo hace Jehová. Pero yo me imagino ese pueblo reconociendo que Jehová estaba con ellos. Estaban haciendo a Jehová parte de su vida y de sus planes. Aleluya. Amén. Entonces, ahí yo me digo, ¿por qué el secreto de que Josué tenía ese poder? Porque Josué siguió órdenes, la obediencia. Cuando Jesús Jehová le dijo, arranca, él arrancó. Y por eso cuando Jehová tiró piedra, que Josué dijo, sol, detente aquí. Jehová dijo, luna y allá, haz lo que yo dice, porque lo que él dijo compagina con lo que yo estoy hablando, aleluya. Lo que él está haciendo son los planes que yo hablé con él. Santo, alabado sea el nombre de Jesús. O sea, lo que Josué estaba hablando era lo que Jehová le había dicho a él. Aleluya. Sino que él prestó más su oído que su boca. Santo, aleluya. Me voy más ahora, Señor. Padre amado, por eso es que hoy en día muchos apóstoles se van a enojar ahora y muchos evangelistas también, aleluya. Porque lo malo de esto es cuando Jehová dice, yo declaro, están en ayuno, en vigilia, 8 días, yo declaro, pero nada pasa, pastor. Y yo declaro, y yo, pues de esto en el nombre del Señor, y declaro, y nada sucede. Y ayunando, muchachos, tú lo que estás ahí desgastándote físicamente y cogiendo vigilia, porque ahí amaneciéndote, porque no va a pasar nada, porque es la voz de Dios. Pero mira más aquí, yo me voy al profeta Samuel y Elías ahora. Cuando Jehová le hablaba, que ellos decían, Padre, a lo que tú me has encomendado, al mandato que tú me diste, santo, no a lo que yo dije, aleluya, sino a lo que tú me enviaste. Entonces Josué hizo lo que él lo envió. Por eso yo no sé cuándo los profetas, los evangelistas van a ponerse en su mente y a sacarse de que es el Señor, de quitarse, no, yo le digo, no, Padre, a lo que tú me mandaste, a lo que mi oído escuchó, a lo que tú me revelaste, eso es lo que yo voy a hablar. Entonces ahí las cosas se van a mover. Aleluya. Cuando tú pongas lo tuyo con lo de Dios. Amén. Cuando compagine con lo que el Padre te ha dicho. Aleluya. Entonces, no solamente eso. Ahora yo también digo, el reconocer. ¿Por qué reconocer? No reconocer nuestra falta y nosotros que tenemos que hacer, sino reconocer a Dios. Porque este era un pueblo que no había, a base del proceso, reconocieron a Dios, que sin Dios nada eran. Entonces, al venir y a poner a Dios por primero en sus planes, ¿y dónde lo vemos? Donde Dios le da la victoria al pueblo, amén. Pero vamos atrás, cuando estaban allí peleando a punta de espada, ¿cuántos murieron más? ¿Por la piedra del Señor o por la espada de Israel? Aleluya. Eso quiere decir que Dios nos da la victoria,
pero que la gloria es del Padre. ¿Ah? La gloria es de Él. Por eso tenemos que reconocer lo que el Padre tiene con nosotros y lo que el Padre habla. Abrir nuestros oídos y ahí se verá la gloria del Señor y la victoria de un pueblo que está dirigido a las manos del Señor. Aleluya. Por eso, esta historia a mí me impacta de cómo un pueblo que estaba en el cautiverio, de cómo un pueblo que estaba bajo el temor, de cómo un pueblo llega de aquí a conquistar tierra. ¡Wow! A conquistar tierra y a ser uno de los pueblos más, como digo yo, más obediente y más poderoso ante Dios. Un pueblo ahí donde alcanzó las bendiciones. ¿Cuáles las bendiciones? Las tierras que Dios le había prometido. Sin embargo, como sabemos la historia de Moisés, se terminó el plan de Dios, Dios los pasó a la tierra prometida, pero ¿qué pasó con Moisés? No entró a la tierra prometida, que eso era ¿qué? Su bendición. Amén. Y muchas veces nosotros, por no escuchar la voz de Dios, o por hacer el que nosotros queramos, o por el temor que te ponen en tu vida, tú por el temor dices, no, que si yo voy a hacer esto, no lo puedo hacer. El temor te impide a escuchar la palabra de Dios. Y cuando tú pones el oído en otras personas o en otras bocas, que no tiene que ser a la boca del Señor. Amén. Porque ahí es que vino el temor, ahí es que vino la confusión, hasta donde de saber que tú tenías un arma con el poder que tú tenías y no usarla. Aleluya. Sin embargo, Josué no. Josué sabía la autoridad que tenía, sabía el respaldo que tenía. Josué solamente caminaba por tres cosas: por fe, porque creía que estaba hecho, y ¿por qué? Porque reconocía que Dios estaba con él donde quiera que iba. Amén. Y yo no sé cómo es difícil en nuestras mentes, con tres cosas tan sencillas, reconocer que el Padre siempre va a estar con nosotros. Donde quiera que vayamos, el Padre va a andar con nosotros. Aleluya. Amén. Entonces, en esta tarde yo les quiero concientizar con estos puntos, que primero, sin fe, como estábamos hablando los otros días, sin fe, nada vamos a poder alcanzar. Porque la fe es lo que nos mueve a hacer algo. Es como te digo, la parte interna, es como el amor. Por amor a una persona, tú puedes moverte a hacer algo sin que te lo pida, algo que tú vas a ver que va a pasar a tu favor. Amén. Entonces, ¿cuánto más por el amor de Cristo? Por el amor del Padre. Que si tú sabes que si tú pones tu corazón en las manos de Él, por fe, va a pasar. Pero el segundo paso es que muchas veces, no, yo tengo fe, pero no creen. Entonces, tienes que tener fe, pero también tienes que creer que eso ya pasó. Amén. Y reconocer que Dios lo va a hacer. Aleluya. Porque Dios, como te digo, Dios va a respaldar su palabra, nunca va a permitir que torne vacía. Él la supervisa que se cumpla, pero como te dije ahorita, ¿cómo se va a cumplir su palabra? Pero como tú haces tu bendición, su palabra se va a cumplir de forma inmediata. Pero está en ti de que te pares de la silla, camines y no pares el proceso de tu palabra, que se cumpla. Dios tiene un tiempo marcado, pero a veces nosotros atrasamos el tiempo, porque no escuchamos lo que Dios habla. Y estamos pendientes a la opinión del otro de al lado. Y ahí es que nos confundimos y se nos olvida que Dios nos ha entregado. Aleluya. Cuando Dios te entrega algo, úsalo con fe, creyendo. Señor, está hecho. Alabado sea tu nombre. Señor, ya estoy en victoria. Porque la palabra nos dice que Él nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué todavía duda de eso? ¿Ah? Si la victoria Él la dio en la cruz del Calvario, Él derrotó al enemigo allí. Aleluya. Lo que nos hace la guerra es ese pensamiento, ese miedo de nosotros mismos, porque como lo hemos estado hablando aquí, el miedo de Adán y Eva. El miedo, o sea, el miedo siempre es lo que nos ha permitido parar el proceso de Dios. Porque ahora mismo yo me imagino cuando iba el pueblo de Israel con Moisés, la que llegaron al mar, pum, pum, y Moisés se para. Y yo digo, pero este cabezón, ¿por qué se paró ahí? ¿Por qué se paró ahí? ¿Qué es lo que tiene que cruzar? Amén.
creer. Entonces, míralo, las palabras, por eso es que tenemos que enfocarnos en la voz de Dios y no perdonando, ¿verdad? Y no lo que dice el hermano, lo que dice el amigo, lo que dice aquel. ¿Por qué? Porque eso nos desconecta a lo que Dios ya dijo. Amén. Entonces, yo me imagino a Moisés, Dios que iba y dijo, qué bueno, voy a cruzar por el mar seco, ya lo llevo para la tierra prometida. Y viene Moisés, se para, ¡pup! Y el pueblo, no, mira que nos hubieses dejado en Egipto, aquí muriendo nosotros en el desierto. Prefería haber comido el pedazo de pan allá. Mire, ya Dios dio una palabra, mi hermano. Entonces, no, y teniendo la vara también, que los milagros que había hecho con eso, las plagas, todo lo que había hecho con ella. Y en ese momento, pero sí se acordó de algo, que Dios había hablado con él. Pero tras que Dios había hablado con él, pero no había escuchado bien la palabra. A veces hablamos con Dios, pero no oímos lo que Dios nos quiere decir. Amén. Entonces, otra cosa, eso vino ahora. A veces estamos aquí y creemos que estamos hablando con el Padre. Amén. Cuando tú hablas con una persona, ahora mismo con un amigo, estás en una conversación y te escucha, tú hablas de frente. Aleluya. Hablamos de frente. Entonces, muchas veces, me incluyo yo también, Señor, te doy gracias por iluminarme, sabiduría, entendimiento. Yo me siento en esa silla, porque el Espíritu Santo está con nosotros, pero la presencia de Dios está en el altar. Amén. Y queremos hablar con Dios, pero de espalda de la silla, de espalda del altar. Entonces, ¿cómo Dios va a tener una conversación contigo? Reconoce que Dios va a cumplir su palabra y ven y habla con Dios en el altar. Habla de cara con el Padre. Escucha lo que el Padre te tiene que decir y se cumplirá la promesa y el propósito que Dios que tiene contigo. Amén. Y el propósito se está cumpliendo ahora, porque Dios me prometió y yo le creo. Amén. Yo creo que Dios va a terminar lo que Él pensó conmigo. Aleluya. Porque yo voy a caminar de acuerdo a lo que Dios me hable. Porque yo reconozco que tengo que hablar de frente con el Padre. Escuchar lo que el Padre me dice. Obedecer lo que el Padre me dice. Y cuando Él da una palabra, a ejecutar en fe. Aleluya. Porque cuando Él te da una palabra, solamente ejecuta mi proceso, ejecuta el proceso que te acabo de dar, porque se va a cumplir. Aleluya. Solamente te digo, con una decisión, tú puedes marcar tu historia, como el pueblo de Israel. Marcaron dos historias en diferentes ocasiones. Marcaron una historia en un pueblo que estaba cautivo y libertó, ¿verdad? A base de lucha y proceso, pero ¿qué? A base de malas decisiones, que ya había dado la palabra, el proceso de ellos se atrasó. La bendición se atrasó. Yo no sé qué tú vas a hacer en esta hora para que tu bendición no se atrase. ¿Qué tú piensas hacer para que tu bendición no se atrase? Y el Padre está dando más, porque Dios le ha dado palabra, no solamente a los ángeles de la iglesia, Dios le ha dado una palabra, revelación divina, de que aquí Él tiene un plan con revelación divina y ya comenzó un proceso. ¿Qué tú vas a hacer para que esta historia cambie? Amén. ¿Qué tú vas a hacer para que esta historia cambie? Aleluya. Porque Dios ha puesto un don y ha dado cosas a nosotros. Dios pone cosas en nuestras manos. Amén. A cada uno le ha puesto algo en sus manos. Amén. Dios ha puesto algo en mis manos. ¿Qué decisión voy a tomar para que se cumpla su palabra? Su palabra se va a cumplir. Ahora está en mí cómo y cuándo. Y cuando se cumpla su palabra, tanto yo como ustedes van a ver la bendición que Dios nos ha entregado para este pueblo. Amén. Pero ¿cuál es la decisión tuya? O vas a ser como Josué, vas a caminar, o te vas a quedar sentado escuchando lo que dicen en vez de escuchar lo que Dios dijo. En vez de quedarte sentado escuchando lo que dicen y viendo la dificultad, viendo el problema, porque es una cosa, Dios ya te dio algo, te lo entregó, te dio la victoria. Amén. Y viene el enemigo y levanta un plan en contra tuya, te tira un poquito así de esto en los ojos y ya tú te quedaste sentado y no cuando estás supuesto a estar en pie y buscando lo que Dios te entregó, lo que Dios tenía para ti,
buscarlo y solamente ejecutar la palabra que Dios te dio. Porque acuérdate, Él va contigo. Pero no hagas como Moisés, que se detuvo a ver qué estaba pasando y que él mismo le dice, pero ¿por qué tú clamas a mí? ¿Por qué tú clamas? Toca esa vara y dile a Israel que camine en seco. Pues en esta hora yo les invito a ustedes que se levanten, que tomen una decisión y que caminen en el nombre de Jesús, confiando y creyendo lo que Dios ha hablado para este pueblo una y otra vez. Amén. Así que hasta aquí mi parte, solamente te pongo 3 puntos, como dice el pastor, y no soy cirujano, pero estoy siendo costurero. Amén. Tener fe. Número 1, porque Él se movió por fe. Número 2, creyendo. Y número 3, reconociendo que no soy yo, ni tú, ni el pastor, ni no. Que es Jehová el que se lleva la gloria. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Al Padre damos las gracias. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Qué palabra en el día de hoy. A veces nosotros tomamos miedo. A veces nosotros tomamos lo que Dios nos ha dado y no lo ponemos nosotros por práctica. Y no caminamos a lo que Dios nos dice. A ti que nos estás mirando a través de las redes, te invitamos a que puedas la próxima semana, puedas nuevamente conectarte junto a nosotros. Si no tienes una iglesia, estamos en el 240 East de la 175 Street, aquí en el Bronx, Nueva York. Esperamos poder verte y que esta palabra haya sido de mucha bendición. A los que estamos acá en la casa en el día de hoy, aquellas personas que sienten, que saben